el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Nadie puede controlar a una persona que esté viviendo en pecado. Nadie puede controlar a una persona que quiera vivir en pecado. Ustedes no lo han visto dentro de la familia, que hay hijos que son rebeldes y usted le ha castigado, y usted le ha regañado, y usted le ha corregido y el pelado sigue siendo lo mismo. ¿No han visto que aunque le coloquen una cadena, un lazo, lo que sea, sigue siendo lo mismo? Que hay hombres que aunque usted le haya enseñado, le haya orientado que el alcohol no es malo, que la borrachera no son buenas, hay gente que vive tomando todavía, se emborracha y sigue emborrachándose lunes, martes, miércoles, ya vive borracho. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gadeón, Baruc, Sansón, Sefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones. Dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada. Vencieron las enfermedades. Fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, encubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quien confía en el Señor, no desespere. Todos. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Todos. Quien confía en el Señor, no desespere. Benditos sean el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Todos. Quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Todos. Quien confía en el Señor, no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Todos. Quien confía en el Señor, no desespere. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo.
que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba día y noche en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjenos salir de aquí para meternos en los cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se desembarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, quienes a diario están escuchando la palabra de Dios. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, quienes están compartiendo la palabra de Dios, quienes nos siguen, quienes a diario escuchan el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Les invito en este día, queridos hermanos, a que vamos a meditar la palabra de Dios, Evangelio de
San Mateo capítulo 5, desde el versículo 1. Hoy la palabra de Dios nos coloca ante una realidad sencilla. Oigan, había una persona indomable, que nadie la podía controlar, que nadie la podía dominar, que nadie podía ni amarrándola hacer que hiciera algo que no podía hacer, que ella pudiera hacer. Me llama la atención que cuando vio a Jesús, cayó de rodillas a sus pies. Y Jesús expulsó el demonio. Y esto es lo que ustedes y yo vivimos a diario. Usted no ha visto que hay gente que parece que no quiere cambiar, que no quiere mejorar. Hay una clave, hay una solución. Usted no ha visto que hay gente que no quiere modificar su vida, pero hay una clave y hay una solución. Y esa la va a dar el Evangelio de hoy. Ante las personas que dicen, yo soy así, yo nací así y así me muero, es mi carácter, yo soy pellona de nacimiento, yo soy gritón de nacimiento. Oiga, Cristo puede cambiar esa actitud. Vamos a ver cómo lo dice San Marcos, capítulo 5, versículo 1. Búscalo en la Biblia, compártelo con nosotros, leamos juntos la palabra de Dios en este día. Oíd al tambor. Llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerezanos. Apenas había bajado Jesús de la barca. Apenas Jesús bajó en la región de los Genesarenos de la barca, oigan lo que sucedió. Un hombre vino a su encuentro. Un hombre vino, se acercó, fue a donde estaba Jesús. ¿Qué era lo que pasaba con el hombre? ¿Por qué estaba poseído? ¿Por qué estaba perturbado? Porque estaba lejos de Jesús. Pero cuando se acerca a Jesús, es Jesús el que le hace la obra. Cuando se acerca a Jesús, es Jesús el que hace la acción de liberarlo. El hombre, cuando vio que Jesús se acercaba, él se vino de donde estaba a donde estaba Cristo. Escuchen, presten atención. Saliendo de entre los sepulcros. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y qué es lo que hay en los sepulcros? Muertos, huesos, podredumbre. En español, el hombre o la mujer que está lejos de Cristo está oliendo mal. El hombre o la mujer que se aleja de Cristo está cerca de morir. Está a punto de que la vida se le acabe, de que la vida se le destruya. Ahora ustedes pueden comprender por qué hay personas que están muertas en vida. O por qué hay personas que dicen, yo ya no sé qué hacer con mi vida. ¿Saben por qué? Porque están cerca del sepulcro, están cerca de la podredumbre. No han querido acercarse a Cristo. Oigan, le salió de entre el sepulcro. Pues estaba poseído por un espíritu malo. ¿Estaba qué? Poseído por un espíritu malo. ¿Qué es estar poseído? Estar bajo el cuidado, la protección, bajo la posesión o bajo el control de un espíritu malo. Cuando ustedes y yo vamos manejando y llevamos el volante, vamos conduciendo y llevamos el volante despacio, el que da a la derecha, el carro a la derecha, a la izquierda. Pero cuando de repente se cae un hueco, ¿no hay gente que pierde el control y se estrella? Perdió el control. En los caballos, aquí estamos en el campo, cuando están montando caballos, o en la moto. ¿Acaso un hueco, una piedra no hace perder el control? ¿Y qué le pasó? Perdí el control y me fui al suelo. El hombre no tenía control. El control lo tenía un espíritu maligno. El espíritu maligno lo representa el pecado. ¿No han visto ustedes que hay gente que no puede controlarse ante una cerveza, ante el licor? ¿No han visto? ¿No han visto que hay gente que no puede controlarse ante el chimú, el tabaco que matan acá en Venezuela? ¿No han visto que hay gente que no se puede controlar ante la droga, ante el miche cachicamo? ¿No han visto que hay gente que no se puede controlar ante un pecado? Dicen, no tengo control, yo no sé qué me pasa, pero cuando llega el momento, pierdo el control. El hombre estaba sin control. Oigan,
para que ustedes se den cuenta que nadie lo podía dominar. Escuchen cómo lo aclara la palabra. Oigan. El hombre vivía entre los sepulcros. ¿Dónde vivía el hombre? Entre los sepulcros. ¿Qué hay en los sepulcros? Muertos, huesos, podredumbre. La persona que no tiene control de sí y deja que el pecado lo domine es como el que vive en un cementerio, solo, porque nadie lo va a acompañar. O sí, o que usted llega y le diga, mi amor, usted sabe que no me siento bien en la casa. ¿Qué le parece si nos mudamos? Le dice la mujer, sí, nos vamos a mudar a una casa mejor en la ciudad. No, mi amor, no vamos a ir a vivir en el cementerio. ¿Qué le va a decir su esposa? Le patina. Váyase usted solito, papá. Pero vamos a mudar de casa. No, porque el cementerio no es para vivir, porque el sepulcro no es para vivir. Allá reposan los que están muertos. El pecado no es para que ustedes y yo estemos estacionados. En muchas ocasiones el pecado nos estaciona, nos tranca, y ustedes y yo no vamos a vivir allá. Y la palabra de Dios nos enseña que ahí no se vive, pero hay gente que está viviendo, aunque no sea habitable, hay gente que lo habita. Vivía entre los sepulcros. ¿Qué era lo que hacía el hombre? ¿Qué es lo que hace el pecado con el hombre o con la persona? Paren la oreja. Y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Nadie puede controlar a una persona que esté viviendo en pecado. Nadie puede controlar a una persona que quiera vivir en pecado. Ustedes no lo han visto dentro de la familia, que hay hijos que son rebeldes y usted le ha castigado, y usted le ha regañado, y usted le ha corregido y el pelado sigue siendo lo mismo. ¿No han visto que aunque le coloquen una cadena, un lazo, lo que sea, sigue siendo lo mismo? Que hay hombres que aunque usted le haya enseñado, le haya orientado que el alcohol no es malo, que la borrachera no son buenas, hay gente que vive tomando todavía, se emborracha y sigue emborrachándose lunes, martes, miércoles, ya vive borracho. Usted no ha visto que hay gente, los que son infieles, que cuando le montan los cuernos, los cachos a la mujer, por más que lo hayan descubierto, por más que lo hayan visto, sigue siendo infiel. Eso significa que el pecado lo amarra y nadie puede liberarlo. Que él puede romper cualquier cadena por vivir en el pecado, por vivir allá. Nadie podía controlarlo. Escuchen. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos. ¿Qué hacía con las cadenas? Las rompía. ¿Por qué? Porque quería vivir en el sepulcro. ¿Qué hacía con los grillos? ¿Saben qué son los grillos? Los grillos eran lo que le colocaban a los presos en los pies. Y para usted caminar tenía que agarrar esa piedra pesada de hierro y trasladarla. Y usted tenía que caminar despacio porque el grillo pesaba, el preso no podía correr. Lo amarraban con grillo para que no corriera. Lo amarraban con cadenas. ¿Y qué hacían? La destruían. Humanamente era imposible dominar a esa persona que estaba viviendo bajo la posesión del enemigo. Ustedes han visto que hay personas que dicen, yo vivo así, así nací, así me muero y nadie me cambia. Pero mire, si usted no cambia su carácter, va a perder a su marido. Yo nací sola. Mire, que si usted no mejora su carácter, va a perder a su esposa. No me interesa, que se vaya. Mire, que si usted no cambia, va a perder su hogar. No me interesa. Yo nací así. Así me conoció. Así vino a vivir conmigo. Ahora se la cala. Que toma una pastillita de aguante o de soporte. Y punto. Oiga, el espíritu inmundo cuando se aposesiona de alguien o el pecado se aposesiona de alguien, es como las sanguijuelas aquí, que se le pega a usted y no quiere salir por más que la haga, como las garrapatas. Animalitos que le chupan la sangre a las personas, no quieren salir. Eso hace el pecado con el hombre. La palabra de Dios nos está mostrando que el pecado en la persona es capaz de doblegarlo hasta el punto de llevarlo a vivir experiencias inhumanas, a vivir experiencias que no se deben vivir. Eso hace el pecado. Oigan. Y nadie lo lograba dominarlo. Repítalo de nuevo. Y nadie lograba dominarlo. A esa persona que estaba bajo la posesión del enemigo, de un espíritu inmundo, nadie lo dominaba.
Es ahí donde dice la mujer, ¿y ahora qué voy a hacer con mi marido que es un borracho? Ahí donde dice la mujer, ¿y ahora qué voy a hacer con mi esposo que me maltrata? Es donde dice la mujer, ¿y ahora qué voy a hacer con mi esposo que está saliendo con la moza? Es donde dice la mujer, ¿y ahora qué hago yo con este esposo que Dios me dio? No lo soporto, no lo aguanto. Es donde dice el hombre, Señor, no aguanto a mi mujer, cámbiamela por 2 de 15. Señor, ¿qué hago con mi esposa que es una celosa, que es una peleona, que es una grosera? No sabe cómo cambiarla. No sabe cómo mejorar el carácter. Aunque la amarre, aunque le diga, aunque como sea que la trate, va a seguir celándolo, va a seguir peleando. Pero hay una solución, si la hay, ustedes la van a escuchar. El hombre era indomable. ¿Qué voy a hacer con mis hijos que son desobedientes? ¿Qué voy a hacer con mis hijos que son groseros, altaneros? ¿Qué voy a hacer con mis hijos que no hacen caso, que hacen lo que les parece? Paren la oreja, oído al tambor, escuchen con atención. Día y noche andaban por los cerros, entre los sepulcros, gritando y lamentándose con piedras. Al divisar a Jesús, se hacía daño, vivía en los sepulcros, lastimándose con las piedras. Cuando vio a Jesús, ahí viene la solución, ahí viene, escúchenla. Al divisar a Jesús, al divisar, ¿qué significa divisar? Al ver, ¿qué significa ver? Al observar, significa que aunque Cristo había llegado, él no lo había visto. Significa que aunque Cristo estaba, él no lo había observado. En español, la gente que viene a misa y sigue siendo igual. La gente que comulga, que se confiesa, que lee la palabra y no cambia. Es más, parece que se vuelven peores. ¿No lo han visto? Porque todavía no han divisado a Jesús. Al divisar a Jesús, paren la oreja. fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. ¿Vieron lo que hizo el endemoniado? Salió corriendo y se colocó de rodillas a los pies de Cristo. Sencillo, clarito en español. Si usted tiene un marido que no lo soporta, tráigalo a Jesús, ahí está el Santísimo. Si usted tiene una esposa que no lo soporta, tráigalo a Jesús, ahí está el Santísimo. Si usted tiene unos hijos que no los aguanta, tráigalo a Jesús, ahí está el Santísimo. Si usted tiene a unos padres que no los aguantan, tráigalo a Jesús. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que lo llevamos a todos lados. Yo voy a llevar a mi mujer por allá donde el brujo para que le haga algún despojo, porque eso puede que tiene una brujería. Voy a llevar a mi esposo por allá donde la bruja para que le haga un despojo. Voy a llevar a los hijos. Pero ¿cuándo será el día en que ustedes y yo dejemos de creer en superstición y llevemos realmente a la familia a Cristo? Y con los hermanitos que nos siguen en las redes sociales, padres en Estados Unidos que tienen niños de 4 o 5 años y dicen, no sé qué hacer con el niño. Está chiquitico el pelado. Y no saben qué hacer. No saben qué hacer. Y eso está mal. ¿Cuál es la solución? Dejar que esas personas vean a Jesús. Cuando el hombre divisó que estaba Jesús, salió corriendo, se lanzó a los pies y empezó a hablar. Escuchen, oigan, ahora el endemoniado a hablar con Cristo. Oigan. Y entre gritos le decía, no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Se lo traduzco en español. Cuando usted le hable a alguien de Cristo, cuando usted quiera acercar a alguien a Cristo, le va a decir, no se meta en mi vida, es mi problema, fuera de aquí. Cuando usted quiera predicar de la palabra de Dios a alguien que no cree en Cristo, le va a decir, yo no soy creyente, yo soy ateo, fuera de aquí. ¿Qué quiere con nosotros? Fuera de aquí, no quiero oír nada de Dios. Esto representa la rebeldía del ser humano. Usted nunca ha hecho el experimento, haga el experimento. Cuando usted vea que su esposa esté así, tú sabes, caliente, esté así molesta, esté así fúrica, dígale, mi amor, venga para leerle la Biblia para que usted vea. Para que usted vea al Señor cómo lo corre y lo maltrata. Cuando usted vea que su esposo esté fúrico, bravo, dígale, mi amor, venga para leerle la palabra de Dios que dice que no nos debemos molestar, que no debemos decir cosas malas por la boca y usted es un grosero, para que usted vea cómo se va a alterar ese marido. En español, cuando usted le coloca el dedo en la llaga a alguien, le duele. Y cuando le duele, empieza a gritar, ¿qué quiere con nosotros? Hijo de David, ¿vienes a atormentar? ¿Vienes a molestarme?
Yo estoy bien borracho, ¿por qué me va a atormentar? Yo estoy bien en la droga, ¿por qué me va a atormentar? Yo estoy bien robando, ¿por qué me va a atormentar? Es decir, que cuando ustedes y yo prediquemos la palabra, los hijos, los esposos, la familia se va a atormentar y se va a enfurecer. Pero escuchen, Cristo le habló. Cristo se acercó simplemente, no le había hablado. El endemoniado se sintió y dijo, ¿vienes a atormentarme? Todavía no le había hablado. Ahora escuchen el poder que tiene la palabra de Cristo que ustedes y yo no hemos descubierto. Escuchen. Es que Jesús le había dicho, espíritu malo, sal de este hombre. Cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas?, contestó, me llamo multitud, porque somos muchos. ¿Por qué había reaccionado el espíritu inmundo? Porque Jesús le había hablado, sal de él. Sal de él. ¿Por qué no van a insultar? ¿Por qué no van a regañar? ¿Por qué no van a correr? Porque ustedes y yo prediquemos la palabra de Dios. Jesús le dijo, ¿y cómo te llamas? Le dijo, multitud. Legión. Porque somos muchos. Porque somos bastantes. Oigan, paren la oreja. Escuchen. Eran muchos los espíritus que tenía esa persona. Ahora escuchen lo que viene. Y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos, comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron, envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús les permitió. Entonces los espíritus malos salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante las piaras se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado, y todos los cerdos se ahogaron en el lago. En español, cuando Cristo da la orden con su palabra para que el espíritu salga de esa persona, se queda por ahí cerquita, no se va lejos. Se queda por ahí cerquita. Porque si es el padre que era un borracho y dejó el biche, los hijos vieron que era borracho y por ahí cerquita va a estar. Ahora el papá le va a tocar ver cómo los hijos también van a querer ser borrachos, porque usted le enseñó ese ejemplo malo. Si era chismosa la mamá y salió el espíritu del chisme, ese espíritu queda por ahí cerquita, rondando a ver a qué hijo agarra. En español, lo que ustedes enseñen a los hijos, eso es lo que ellos van a aprender. No crean que ya me convertí, ya soy salvo, amén, aleluya. Ya. No. Ahora viene el trabajo, ahora viene lo que se llama conversión, el cambio de vida. Échanos a los cerdos representan el pecado. Los cerdos representan la debilidad del hombre, los cerdos eran impuros. Oigan, escuchen. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. A ver, mire para acá, escuchen. Lo que Jesús hizo en el hombre de sacarle el demonio, el espíritu que tenía, ¿era bueno o era malo? ¿Ah? ¿Cómo que malo? ¿Que a una persona le saquen un demonio es bueno o malo? Lo que Jesús hizo... el demonio era malo. Ya entiendo. Lo que Jesús hizo, sacarle el demonio a la persona, ¿fue bueno o fue malo? Bueno. El demonio era malo, muy bien. Pero lo que Jesús hizo era bueno. Y si ustedes ven que una persona está endemoniada y se le saca el espíritu, pregunto, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Ahora, vamos a ver cómo es la actitud de las personas ante esta acción que hace el maestro. Vamos a ver si lo aplauden. Vamos a ver si por el contrario le echan piedras, se enfurecen. Presten atención. Escuchen, ¿qué es lo que la gente piensa? Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de la multitud, sentado y vestido en un sano juicio. Todos se asustaron. Oigan, la gente estaba acostumbrada a verlo endemoniado o sin el demonio. Con el demonio. Y cuando vieron que estaba sin el demonio, se asustaron.
no les asustaba que estuviera poseído, les asustara que estuviera en libertad. En español, cuando usted diga, en el nombre del Señor pido que sea liberado del alcohol, y usted que le gusta el bichito así de bastantico, y vaya a una fiesta o vaya donde vaya a ligar una cerveza, dígale, no, la gente se va a asustar. ¿Y a este qué le pasó? ¿Y a este qué le sucedió? Cuando la gente sepa que usted está acostumbrado a robar y le diga, vamos a robar porque está fácil, no hay nadie, vamos a robar, y usted diga, no, la gente va a asustar y va a decir, ¿y qué le pasó? Si este era un ladrón conmigo. Cuando le inviten a decir groserías, malas palabras, y usted diga, no, la gente se va a asustar. Porque la gente está acostumbrada a vernos actuar mal, pero no está acostumbrada a vernos actuar bien. La gente se asustó porque Cristo había liberado a aquel hombre. La gente no le dio las gracias a Cristo, la gente no le aplaudió, la gente no estuvo de acuerdo, la gente se asustó porque vio al endemoniado en su sano juicio. Oigan lo que viene. Los testigos le contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cerdos, y ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. ¿Cómo? ¿Le rogaban que qué? Que se alejara de sus tierras. ¿Cristo hizo bien o hizo mal? Hizo bien. Y la gente dijo, fuera de aquí. En español, cuando usted deje el bichito, lo van a correr del grupo de los borrachos. Cuando usted deje el cigarro, lo van a correr del grupo de los que fuman. Cuando usted deje de ser mujeriego, lo van a correr del grupo de los mujeriegos. Cuando usted deje de pecar, lo van a correr del grupo del pecado. Mientras que usted esté haciendo la misma opción, le van a decir, venga, venga, siente aquí. Usted es de los míos, de los nuestros. Pero cuando usted lo deje, le van a decir, fuera de aquí. Ahora escuchen lo que sucedió con el endemoniado. Oiga. Cuando Jesús subía a la barca, Jesús se fue. Ahora el endemoniado, ¿qué pasó? el hombre que había tenido el espíritu malo le pidió insistentemente que le permitiera irse con él. Le digo al hombre del espíritu, yo también me voy, porque aquí no me quiere, yo me voy. Aquí me liberó, yo me tengo que ir porque si usted me liberó, ahora me lleva. Dijo Jesús, momentico, oigan. Pero Jesús no se lo permitió. No, señor, usted no va para el baile, vamos a ver a dónde lo mató. Sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban admirados. En español, ahora que usted está liberado, le toca ayudar a liberar a los de su casa, a los de su familia. Ahora que Dios ha hecho algo por ti, usted tiene que hacer algo por el prójimo, por la otra persona. Que la palabra de Dios hoy nos ayude a comprender que ustedes y yo estamos llamados a trabajar con Cristo, para Cristo y por Cristo. Hasta ahora hemos trabajado por tener plata, por tener comida, por tener lo necesario, pero no hemos trabajado para Cristo. De ahora en adelante tenemos que ayudar a las personas para que se acerquen a Dios. Eso sí, cuando usted predique la palabra de Dios, habrán personas que lo corran, habrán personas que le digan, no quiero oírla. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.